Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Antes de empezar este nuevo video programa de la palabra revelada, quiero desearles a todos, a mis queridos suscriptores y a quienes también me miren pero no sean mis suscriptores de mi página, desearles que hayan empezado bien el año, que tengan un feliz año, y que lo puedan empezar con lo mejor, de lo mejor. Por supuesto que va a ser un año también, va a ser un año bastante difícil, sabemos por qué, lo he hablado a lo largo y a lo ancho de mis videos en este canal. El nuevo orden mundial está teniendo, o mejor dicho, las mentes que están detrás del nuevo orden mundial están últimamente con algunas agendas muy agresivos. Una de estas agendas a las que están atacando mucho al mundo de una forma muy agresiva son las agendas de género. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de un tema que también ha pegado mucho en muchos youtubers que tratan los temas ovnis y los temas de los Anunnakis y de la antigua Sumeria y bueno, y muchos que creen realmente, engañosamente, que los Anunnakis son nuestros creadores, cuando los Anunnakis no son nuestros creadores. Los Anunnakis son unos farsantes que se han hecho y se siguen haciendo pasar por nuestros creadores. Los Anunnaki en realidad son los ángeles caídos. Son aquellos que desde el principio, bien cuenta tanto el libro del Génesis, en su capítulo 6, como el libro de Enoc, cuenta que se rebelaron contra Dios. Que se rebelaron contra Dios y que en el libro de Enoc está bien explicado cómo los ángeles caídos se juramentan en el monte Hermón para consumar la rebelión contra Dios, hibridándose, o sea, teniendo relaciones sexuales con mujeres humanas. Si bien es cierto también que nuestro Señor Jesucristo, una de las señales que da para los últimos tiempos es que será como en los tiempos de Noé, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo eran los tiempos de Noé. Si bien Jesús da señales ahí de cómo serían los días de Noé en los últimos tiempos, tenemos que tener en cuenta que Jesús habla de características de cómo serán los días. O sea, Jesús lo que está queriendo decir es que en los últimos tiempos volverán a tener exactamente las mismas características que tuvieron los días de Noé antes del diluvio. Y los días de Noé tuvieron muchas características. Fueron días violentos, fueron días donde la gente solamente pensaba en comer, en festejar, en cantar, en bailar. Fueron días en donde la gente solamente pensaba en acumular dinero, ¿no es cierto? La avaricia fue una gran característica de los días de Noé, que también lo está haciendo en este tiempo. Todo se convierte en dinero. Hoy vemos cómo esa característica de los días de Noé se está viendo en nuestros días, cómo todo se convierte en dinero y lo único que importa es el dinero. Los días de Noé pasaba eso, ¿no es cierto? El ser humano, como ser humano, dejaba de tener valor y se lo cosificaba todo en aras de hacer dinero, que fue el mismo pecado de Babilonia también, ¿no es cierto? Por el que Dios derramó juicio sobre esa ciudad, y el pecado de Babilonia había estado muchísimo antes en los días de Noé. Pero había una característica muy primordial en los días de Noé. Y esta característica primordial de los días de Noé era la hibridación. Recordemos que cuando los vigilantes del cielo, como los llama Enoc en su libro, y en la Biblia los llaman los hijos de Dios, estos hijos de Dios, como malinterpretan muchos, no eran seres humanos, no eran los hijos de Set. Porque cuando usted va, por ejemplo, al libro de Job, cuando todavía en el libro de Job se expone los días en que Dios estaba creando al mundo, antes de la creación del hombre, y se refiere que dice que los ángeles de Dios, mientras Dios creaba el mundo que nosotros hoy habitamos, dice que los hijos de Dios
se alegraban cuando veían y se gozaban cuando veían cómo Dios creaba a este mundo que hoy nosotros habitamos, los hombres. Y la palabra en el original hebreo que se utiliza para los hijos de Dios, o sea, los ángeles, es la palabra hebrea Bene Elohim. Cuando nosotros vamos al Génesis 6, ya había sido creado el hombre, y los ángeles caídos deciden rebelarse, o sea, se rebelan contra Dios y son expulsados del cielo y caen a la tierra. Los hijos de Dios, estos hijos de Dios que copularon, o sea, que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, la palabra para los hijos de Dios en Génesis 6, exactamente, en el hebreo, es exactamente la misma que se utiliza en el libro de Job para los ángeles antes de que el hombre fuese creado, que es Bene Elohim. Si estos hijos de Dios que copularon con las hijas de los hombres hubiesen sido en realidad hijos de Set, o sea, hijos de los hombres, como muchos malinterpretan, la palabra hubiese sido Bene Set o Bene Adam, o sea, los hijos de Adán. Pero para estos hijos de Dios, que el Génesis 6 dice que copularon con las hijas de los hombres, no utiliza la palabra hebrea Bene Adam, sino que utiliza Bene Elohim, que es el mismo término que utiliza para los ángeles que contemplaron la creación de Dios antes de que el hombre fuese creado. Bien, con esto en claro, vamos a empezar, ¿no? Sabemos que una de las mentiras de los Anunnaki, muchos le otorgan, muchos youtubers, muy conocidos ellos, muchos youtubers que están embobados con el tema de los Anunnakis, pero embobados mal, porque le otorgan a los Anunnaki un título que no tienen, que es el de creador de la humanidad, creadores de la humanidad. Esto no es así. Obviamente que la ignorancia de estos youtubers es porque ellos jamás en su vida han leído, ni estudiado, ni escudriñado la Biblia. O sea, ellos han leído la Biblia como gran parte de la gente lo hace, o sea, gran parte de la gente que no cree lo hace, la leen desde la superficie, pero nunca han tenido ese anhelo de estudiarla realmente, estudiarla en sus idiomas originales, y mucho menos interpretarla en el contexto en que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser interpretada, que es en el contexto literal, gramatical e histórico en que fue escrita, para poder lograr así tener la interpretación correcta de los textos y entenderla correctamente. Valga también la aclaración de que la Biblia puede tener muchas aplicaciones, puede haber muchas aplicaciones de un texto, pero interpretación correcta hay una sola. Y esta interpretación correcta, que es única, solo se logra, como recién les decía, cuando se aplica correctamente la interpretación literal, gramática e histórica, cuando se la pone en ese contexto, literal, gramatical e histórica. ¿Qué es lo que no hacen estos youtubers que falsamente y embobados con la mentira de la historia de los sumerios, con el tema de los Anunnaki, no hacen jamás? Yo dudo muchísimo que estos youtubers, a quienes respeto mucho, hayan alguna vez estudiado la Biblia, escudriñado y la hayan interpretado en esto que acabo de decir. Lo dudo mucho. Creo que más que nada se basan en una lectura de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, desde la superficie, y desde la superficie la malinterpretan, porque cuando uno lee la Biblia desde la superficie, lo único que va a lograr son malas interpretaciones. A la Biblia, la forma correcta de interpretar a la Biblia es, primeramente, hacer un estudio profundo de los idiomas en que fue escrita. Estos idiomas en que fue escrita fue el hebreo, el arameo y el griego. Y después interpretarla en su contexto, de lo que debe ser literal, interpretarlo como literal, lo que es figurativo como figurativo, y también hacer un análisis correctísimo tanto de la hermenéutica, que debe aplicarse a los escritos sagrados,
en un contexto gramatical e histórico que le corresponde, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, una de las mentiras que dicen quienes postulan que los Anunnaki son nuestros creadores y que como los sumerios estuvieron muchísimo antes que los hebreos, y que también dicen, hacen un derrape mental diciendo que la Biblia es una copia de los sumerios. Bueno, esto realmente es, vuelvo a repetir, una ignorancia total de las Sagradas Escrituras en los puntos que les he enumerado recientemente, ¿no? En el desconocimiento de los idiomas en que fue escrito la Biblia, el desconocimiento gramatical, histórico y literal que se debe hacer, y por sobre todo desde la ciencia de la hermenéutica, ¿no es cierto? Vamos a empezar. Una de las cosas que se dicen los que postulan a los Anunnakis y a la versión sumeria de la historia de la creación del hombre, ellos dicen que los Anunnakis son nuestros creadores. Y esto no es así, no son nuestros creadores. Dios es el creador. Dios es el creador. El libro del Génesis dice que en el principio creó Dios. No dice en el principio crearon los Anunnaki o en el principio crearon los dioses. Sean estos de la civilización o de la historia que sea. No dice eso. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios, si bien es uno, existe en tres personas. Existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero en esencia es uno. Son tres personas con una misma esencia. Ese es el punto uno. Los Anunnakis, o quienes dicen al día de hoy ser descendientes del linaje Anunnaki, que son elitistas. Los Anunnaki ya de por sí desde el principio de los tiempos, Satanás con sus ángeles caídos, que hoy se hacen pasar por los Anunnaki, que se hacen pasar en las diferentes culturas de la tierra que han habitado, se hacen pasar con diferentes nombres como nuestros creadores, y sus linajes se creen con derecho a gobernar a la humanidad. Tenga presente esto que le estoy diciendo, porque esto coincide y nos va a llevar directamente a la élite global Illuminati. Ahí está el engaño de Satanás. Ahí está el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el Génesis, en el capítulo 1, verso 28, Dios no marca a una élite para que gobierne a la humanidad. Dios le da el título de administrador al hombre en general, a la humanidad en general, no a una élite. Porque dice en el versículo 1, dice en el capítulo 1, en el verso 28 del libro del Génesis, que dice que luego dice que Dios los bendijo y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Esta es la verdad. Dios no marcó a ninguna élite, le dio título de administradores para que gobiernen a la humanidad como el linaje hasta hoy día de los Anunnaki, que son los Illuminati, se arrogan. Ellos se arrogan eso porque ellos dicen que son los descendientes de los Anunnaki, de la antigua Sumeria, y que por ser nuestros creadores ellos se arrogan el derecho de gobernarnos. Cuando Dios, el verdadero Dios, dice en Génesis 1, verso 28, y lo puede chequear usted en su Biblia, que Él le dio la administración de la tierra a la humanidad entera, no a una élite. Esto seguramente que estos youtubers que tanto pregonan y están embobados con la teoría Anunnaki de que ellos son nuestros creadores, ignoran. Entonces yo les diría más que dejen de lado la falacia de la historia sumeria y empiecen a leer como corresponde y a estudiar la Biblia. Que Dios, el Dios verdadero, no le dio facultad a los Anunnaki ni a sus descendientes, hoy los Illuminati, sus linajes de sangre. Dios no le dio a una élite la administración del planeta Tierra, sino que se lo dio a la humanidad entera. Bien, el libro del Génesis dice que Noé, como recién les hablaba hace un rato,
era perfecto en sus generaciones. La palabra generaciones en este texto se refiere a que su genética no se había contaminado con la de los Nefilim, que eran los ángeles caídos, y a su vez los Anunnaki de la historia sumeria. Tal como Génesis nos narra que ocurrió. Cuando estos se juntaron y tuvieron relaciones con las mujeres humanas, ¿no? Y de allí nació una raza híbrida, o sea, la raza angélica, los vigilantes que están en el libro de Enoc, que son los ángeles caídos de Génesis 6, se juntaron con las hijas de los hombres, nació una raza híbrida. Y como yo les decía recién al principio del video, este fue el anatema, lo que Dios aborreció. Porque Dios cuando creó, si usted va al capítulo 1 del Génesis, léalo por usted mismo, no me crea a mí, Dios dice que todo Él lo creó según su género, o sea, según su genética. Dios no permite, es una abominación, todo lo que sea hibridación. Y esta es otra de las características de las que Jesús dijo que serían los días de Noé. No solamente que los hombres, lo que les enumeré recién al principio del video, sino que el mal principal, la característica principal que Jesús estaba dando a entender sobre que los últimos días estarían marcados como los días de Noé, sería la hibridación. Y el hombre hoy está hablando, hoy el hombre está ingresando en la era de la ingeniería genética. Estos ángeles caídos se juntaron con las mujeres humanas, eran de diferentes genéticas, se mezclaron y se hibridaron. Y de esa hibridación genética nacieron los gigantes. Por eso le decía que cuando se juntaron y tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y de ahí nació una raza híbrida de gigantes, que no solo la Biblia los nombra, sino también otros textos sagrados. El libro de Enoc, por ejemplo, ¿no es cierto? En el libro de Enoc, por ejemplo, yo les voy a leer acá, en su capítulo 6, habla de esta barbarie, de esta desobediencia que estos ángeles caídos después se hicieron conocidos en la historia sumeria como los Anunnaki, pero en realidad son los ángeles caídos que se rebelaron contra el Dios verdadero y fueron expulsados del cielo. Dice en el capítulo 6 del libro de Enoc, dice: caída y juramento de los hijos del cielo. Sucedió que en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros. Acá ya estaban consumando el mal contra Dios, la rebelión contra Dios, porque ellos sabían, porque habían en algún momento antes de la creación del mundo y de la creación del hombre, estos ángeles habían convivido con Dios porque fueron creados por el Dios verdadero. Y ellos sabían que Dios aborrecía y detestaba la hibridación de cualquier cosa. Por eso en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea, usted fíjese en su Biblia que Dios cada vez que termina de crear algo, sea planta, vegetal, animal, dice que todo tenía que ser según su género, o sea, según su genética, no se podía mezclar. Entonces estos ángeles, para terminar de consumar este anatema, para escupir en el rostro de Dios, deciden violar este mandamiento divino, consuman su rebelión contra Dios, copulando y teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres e hibridándose, desobedeciendo totalmente a Dios y despreciándolo, ¿no es cierto? Digamos. Dice: y los ángeles hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semiasa, que era su jefe, el jefe de los ángeles caídos, ¿cierto?, dice, les dijo: temo que no queráis realmente llevar a cabo esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. O sea, los mismos ángeles caídos reconocen que están pecando contra el Dios verdadero, contra el Dios altísimo. Y es acá donde se termina la charlatanería de estos algunos youtubers
que pretenden darle un título a los ángeles caídos, Anunnakis, un título que no tienen que ser, que son el ser creadores de la humanidad, cuando ellos mismos reconocen de que primeramente fueron creados por el Dios al que se rebelaron, y ellos mismos reconocen en el libro de Enoc que están cometiendo un gran pecado al hibridarse y despreciar su dignidad con la que habían sido creados como seres espirituales, porque la esencia de los ángeles caídos es espiritual, si bien ellos como tienen la facultad de poder tomar cuerpos humanos, hacerse visibles al ojo humano. Ellos mismos reconocen que están rebelándose contra Dios porque acá lo dicen, no quieren que yo sea el único responsable de un gran pecado, dice Semiasa. Pero ellos le respondieron, dice, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema. Anatema, la palabra anatema significa maldición. A no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. ¿Cuál era ese proyecto? ¿No es cierto? Desobedecer totalmente al Altísimo cuando ellos sabían que Dios aborrecía la mezcla, que Dios aborrecía hibridar la genética, que todo debía ser según su género, como lo dice en Génesis capítulo 1, cuando Él está creando nuestro mundo físico, ¿no es cierto? El gran engaño de hoy, entonces, consiste justamente en que hoy muchos, justamente, también acá hay algo espiritual, como siempre les digo, ¿no? Todo lo que se manifiesta en nuestro mundo físico tiene una raíz espiritual. Puede ser una raíz espiritual que proviene de Dios, que es la luz, o puede ser una raíz espiritual de oscuridad que proviene de Satanás. Entonces, el gran engaño, les decía, de hoy consiste justamente en que hoy muchos, por la operación del espíritu del anticristo, que pronto se ha de manifestar en el mundo como ese gran líder del nuevo orden mundial, la operación del espíritu, están siendo seducidos estos youtubers, por ejemplo, a creer la versión de los Anunnaki, que es la versión sumeria de los Nefilim, en donde ellos, o sea, los Anunnaki, dicen ser los creadores de los hombres, de la humanidad, queriendo así convertirse en dioses con derecho a gobernar a los hombres. Todo esto, no sé si lo ves, un paralelismo, coincide con el relato de la élite Illuminati. Y sojuzgarlos, y esto coincide fuertemente con los linajes de sangre de los Illuminati y su élite globalista, que pretenden imponer mediante engaños un nuevo orden mundial totalitario con un sistema mundial electrónico basado en implantes de chips en todos los seres humanos. Bien, la versión sumeria, entonces, para estos youtubers y para todos aquellos que me miren y que también estén siendo engañados y seducidos por esta versión, que es falsa, porque es la versión de los ángeles caídos, Anunnakis, ¿no es cierto? La versión sumeria está contando la mitad de la verdad. Y como siempre dije en diferentes videos míos, una media verdad termina siendo una mentira completa, amigos. La versión sumeria, repito, cuenta la mitad de la verdad, ya que sus autores son los que se han rebelado en el principio de los tiempos contra Dios, y por esto fueron expulsados de su presencia y arrojados. Y ellos, ¿no es cierto? Ahora, cuando ellos cayeron a la tierra y encontraron ya, cuando Dios crea al hombre, empezaron a diseminar, los ángeles caídos, su mentira a las diferentes civilizaciones y culturas de que ellos eran dioses. Fueron tomados por dioses, por estas culturas humanas, fueron tomados por dioses porque obviamente su condición de ángeles no la perdieron. Lo único que perdieron fue habitar delante de la presencia de Dios eternamente y fueron condenados. O sea, esto lo dice el apóstol Judas en su carta, ¿no? Que aquellos que no guardaron su dignidad, sino que en pos de vicios contra naturaleza copularon con las mujeres humanas. ¿Por qué dice en pos de vicios contra naturaleza? Porque eran de diferentes genéticas y Dios había establecido que todo debía ser según su género, según su genética. Los ángeles del cielo, los que tenían naturaleza espiritual, no podían copular, tener relaciones sexuales
con los ángeles no podían tener. Ellos lo sabían, porque Dios se los había revelado, con la carne, con las hijas de los hombres, que eran carne y sangre. Entonces, los que se han rebelado contra Dios en el principio, y por esto fueron expulsados de su presencia y arrojados. Y ellos están contando, y le contaron a los hijos de Adán, que empezaron a formar diferentes culturas, le contaron la versión distorsionada. Porque ellos quieren sojuzgar a la humanidad. Satanás quiere sojuzgar a la humanidad, diciendo falsamente que ellos, y no como leímos en Génesis 1, verso 28, que ellos son los que tienen derecho a gobernar a la humanidad porque son nuestros creadores. Toda esa mentira han contado. Y muchos hasta el día de hoy la siguen comprando a través de la versión sumeria y de los Anunnaki. Todo esto es una gran y falaz mentira del padre de la mentira, que es Satanás. Los Anunnaki son los ángeles caídos. Gran parte de todas estas razas extraterrestres, aparte de la Anunnaki, que aparecen, los nórdicos, los grises, la gran mayoría de todas esas razas son seres caídos, son seres que cayeron de la gracia de Dios, se rebelaron contra Dios, y ellos están consumando hoy esto. Y ahora están inventando, ya están instalando, están preparando el terreno para que cuando estos seres que se nos van a aparecer, que no son más que ángeles de oscuridad, ángeles caídos, hoy que se aparecen con el rótulo de seres extraterrestres, y muchos están comprando esa versión, están hablando de que seguramente van a venir con un cuentito de esto para mejorar a la especie, va a ser mejor que ciertos seres extraterrestres tengan relaciones sexuales con mujeres humanas. O sea, ya están preparando todo el terreno para este gran engaño. Y por eso Jesús dijo, será como en los días de Noé. Porque en los días de Noé, los caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas y se hibridaron. Y de ahí nacieron los gigantes, que Dios los tuvo que destruir a través del diluvio, aunque después del diluvio parece ser que también hubo algunos que pudieron escapar, y fue el rey David quien terminó con todos los gigantes. Inclusive Josué, cuando tuvo que conquistar la tierra de Canaán, parece ser que había gigantes también, la misma Biblia lo dice, pero Dios respaldó y los ayudó a exterminar a los gigantes, a esta raza híbrida que era una raza maligna, porque los gigantes eran perversos. El libro de Enoch dice que llegó un momento que los hombres ya no podían producir alimento para estas bestias, que eran los gigantes, y que Dios tuvo que enviar el diluvio para extirparlos, a él y a todos los seres humanos que habían caído en una corrupción pero espantosa. Tuvo que enviar un diluvio de aguas. Y en cierta manera, después del diluvio, a través de Noé, refundar la tierra y refundar a la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, esto era más o menos lo que hoy les quería contar, les quería decir, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo que ya hay ciertos grupos que el otro día justamente leía un libro donde de un supuesto insider que decía que había trabajado en el proyecto espacial secreto, y de un autor que dice que fue contactado por seres extraterrestres y que estos seres extraterrestres le decían que ya estaban preparados para empezar a aparecer a la humanidad. Y entre las muchas cosas que le dicen, estos seres extraterrestres, entre comillas, le dicen que para que la humanidad empiece para que ellos puedan habitarse naturalmente a la raza humana, sería bueno que se pueda haber cierta hibridación entre la raza humana y su raza. Bueno, entonces ya tenemos los referentes en los escritos sagrados antiguos, en el libro de Enoch, en la Biblia, que quienes hicieron esto fueron los ángeles caídos, que hoy se nos están haciendo pasar, o sea, adecúan su relato, los ángeles caídos, a los tiempos modernos de hoy, al siglo XX-XXI. Hoy son seres extraterrestres. No sé si ustedes me pueden ir captando la idea de cómo se está pergeñando todo este engaño. Con los Anunnaki, con la raza de los nórdicos, con lo que sea. La versión sumeria de la historia es la versión de los ángeles caídos.
Por lo tanto, es una versión mentirosa acerca de lo que es la creación del hombre y de quién son los creadores. Ellos dicen, en esta versión fraudulenta de los Sumeria, los ángeles caídos están mintiendo otra vez. Jesús dijo que Satanás y quienes le siguieron Satanás es el padre de la mentira. Y los que le siguieron en su rebelión son mentirosos también. Jesús dijo que no hay verdad en él, porque cuando habla, de suyo habla, porque es padre de la mentira y homicida. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos seguir creyendo en versiones ni en supuestos seres extraterrestres que se aparecen y traen mensajes, que esta es otra forma de identificar quiénes son estos seres. Fíjese que en casi todos los contactados, ninguno de estos seres extraterrestres ponderan la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Ninguno lo ponderan, ni siquiera hablan de Cristo. Los Anunnaki ni hablan, ellos se arrogan. Como ángeles caídos, mienten y están engañando a la humanidad. La versión sumeria de la historia engaña a la humanidad porque está escrita por los que se rebelaron a Dios en el principio de los tiempos. Y Jesús dijo que estos son los que siguieron en su rebelión al padre de la mentira, Satanás. Y así que yo los exhorto, hermanos, en la fe, que sé que me miran, y quienes no son creyentes, a que si usted quiere saber la verdad, venga a Cristo. Si usted quiere saber la verdad, crea lo que la palabra de Dios dice acerca de estos temas. Que Dios, que los Anunnaki no tienen, ni los Illuminati, que son los que le siguen en su linaje de sangre en nuestros días, no tienen ningún derecho, Dios no puso ninguna élite para que nos gobiernen. Dios en Génesis 1:28 lo dice claramente, Él le dio la facultad de administrar la tierra a toda la raza humana, no a una élite, como se arrogan los Illuminati, que son los descendientes genéticos y las líneas de sangre de los ángeles caídos, que en Génesis 6 copularon con las hijas de los hombres. No, ahí se puede contrastar. Si usted quiere saber la verdad, vaya a la palabra de Dios, busque a Cristo, crea en lo que Cristo enseñó. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad, y no lo digo yo. Yo simplemente les tiro la palabra y usted, si no es creyente, la toma o la rechaza. Pero quiero mostrarle esto para que usted tenga poder, para poder comparar de cuánta mentira hay con el tema de los Anunnaki, con el tema de la versión sumeria, de que ellos son los creadores de la humanidad. Todo mentira, todo mentira. Y yo espero que este video haya servido para quienes no son creyentes, haya servido para que por lo menos puedan comparar y ver, y que si tienen preguntas puedan hacerlas. Bueno, no lo quiero agrandar más, no lo quiero extender más. Yo les agradezco que hayan estado ahí, amigos. Nos vemos en un próximo video programa de la palabra revelada. Hasta pronto y que tengan un muy buen año. Chau, chau.